El Islam es una religión, es la segunda religión de mayor conversos en el mundo y actualmente es la de mayor expansión. Pero ¿dónde fue el origen del Islam? ¿Dónde inició? Bueno, esta religión inició en la península arábica en el año 622. ¿Qué pasó ahí? Existían muchas tribus nómades que estaban a lo largo del desierto y siempre iban caminando de un lado a otro, pero había algo que los unía a estas tribus. Vamos a hablar en un momento. Estas tribus adoraban a muchos dioses, eran politeístas y animistas. Ellos podían venerar cualquier objeto. Si veían un árbol y decían que ese árbol tiene algo diferente y particular, iban y lo veneraban, ¿no? Ellos se creaban muchísimos dioses, pero todas esas tribus tenían algo en común. ¿Qué era lo común? Que en la ciudad de la Meca existía un santuario llamado Kaaba. Era un santuario que había estado construido y se dice que había sido construido por Abraham, que él lo habría creado. Y dentro de él había caído una piedra negra. Cayó del cielo una piedra negra y aparentemente esta piedra era un meteorito, pero ellos no lo tomaron como si fuera un meteorito, sino como si fuera algo fuera de lo común, algo animista, y adoraron a la piedra. A pesar de que ellos tenían muchos dioses, la Kaaba era el centro de adoración para todos. Todos adoraban a la piedra negra y traían todos sus dioses para guardarlos aquí, en este recinto. Mientras tanto, ¿qué pasaba en la Meca? La Meca no solamente era un lugar donde estaba la Kaaba, era un lugar de mucho comercio, donde habitaban judíos, cristianos y árabes, habían de diferentes culturas. En la parte superior, en la imagen, vemos las tribus nómades. Y a la parte inferior vemos a la Kaaba. Alrededor de la Kaaba actualmente, y en esa imagen no se puede apreciar muy bien, pero son personas las que están rodeando este cubo, que están arrodilladas e inclinadas orando hacia este cubo. Al costado podemos ver a la vestimenta típica de aquella época de los ciudadanos. ¿Y quién es Mahoma? Mahoma, el profeta, entre comillas, bueno, Mahoma, él nació en la Meca en el año 570 después de Cristo. Él fue huérfano de pequeño. Su abuelo lo crió en un inicio y luego su tío fue el que llevó en sí casi toda su crianza. Y su tío era un hombre pudiente, era dedicado a los negocios. Mahoma creció al lado de su tío y empezó a trabajar. Empezó a trabajar con una mujer llamada Khadija. Y cuando él tenía 25 años, se llegó a casar con esta mujer que era muchos años mayor que él. Ella era viuda. Bueno, haremos un paréntesis y nos vamos a adelantar un poco el futuro. Este hombre llegó a tener 13 esposas. Entre ellas, entre las 13 esposas, hubo una niña de 6 años, de 6 a 7 años. Esto era una locura realmente, una aberración. La niña se llamaba Aisha. Según lo que comenta la historia, ese matrimonio se consumó hasta que la niña cumplió 9 años. Y algo un poco relevante se podría decir es que en algún momento el padre de esta niña toma el bando reemplazando a Mahoma. Mahoma, cuando él estaba casado con su esposa, Khadija, estaba en un lugar donde transitaban muchos judíos y cristianos, y él oía todo lo referente al cristianismo, al judaísmo, y estaba muy interesado por saber muchas cosas.
Continuamente se iba a meditar en los montes y un día, al estar meditando, tuvo una revelación, según menciona, del arcángel Gabriel, y este le dijo aquella palabra que hasta ahora es muy famosa, de que hay un solo Dios y que Mahoma es su profeta. La palabra Alá significa Dios en el idioma árabe. Y esta frase es uno de los pilares del Islam. La persona que se convierte al Islam tiene que mencionar esta frase. Después de predicar, él fue a predicar a la Meca y a decirle que no, que ya dejen de tener muchos dioses, que solamente hay un solo Dios. Y todas las personas se fueron en su contra porque esto significaba pérdidas en el comercio, porque todos comercializaban y el que haya diferentes dioses también influía en el comercio, en la creación de estos dioses y en todo eso. Todos se fueron en contra de Mahoma y él se fue, él huyó. Y esta huida se llama la ejida, y es conocido como el inicio de la historia del Islam y el inicio de todo. Es como si fuera en vez de antes y después de Cristo, ahora el Islam empieza ahí, en el año 622 con la ejida. Luego Mahoma regresó a la Meca y esto es llamada la yihad. ¿Qué quiere decir yihad? La guerra santa musulmana. ¿Podrá existir una guerra santa? Bueno, yo no pienso que sea así, pero guerra santa se refiere a que fue y mató muchas personas, conquistó esa ciudad para que ellos solamente creyeran en Alá y en él. Eso era lo que quería hacer Mahoma. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? De que no solamente el Islam creado por Mahoma y por aquella revelación que él tuvo, no solamente es algo, una religión, sino está muy vinculado con la política, muy vinculado con la política, va de la mano. Generalmente los califas o los gobernantes es no solamente en el sistema religioso, sino es también en el sistema político. Él murió en Medina, que también es una Jerusalén, Medina y la Meca son las ciudades importantes del Islam. Él murió en el año 632 después de Cristo, a los 62 años. Y luego, ¿qué sucedió? Se fue propagando, ya habían conquistado la Meca y poco a poco se va expandiendo. El califato ortodoxo, que es el califato más pegado al Corán, que fue revelado, que fue un libro sagrado que fue revelado de comillas, fue revelado a Mahoma y de los cuales se basaban estas personas, Abu Bakr, Omar, Osman y Ali, se basaban en este libro. Eran muy pegados a este libro. Y Abu Bakr es el padre de Aisha, aquella niña que fue dada a este hombre. Él, cuando murió Mahoma, asumió el cargo. Luego Omar y Otán, porque en el libro del Corán menciona de que las personas que van a asumir cargos políticos deben ser elegidos por el pueblo, o sea, debe de ser un hombre que sea elegido por el pueblo, no menciona sea de la descendencia de Mahoma. Y en Ali, que Ali es el yerno de Mahoma, es el esposo de una de las hijas de Mahoma. Ali, es alguien, una persona trascendental, porque a partir de él empieza una división del Islam. Ahora existen los chiitas y los sunitas. Los chiitas vienen de Ali, los que están de acuerdo en que las personas que deben de llevar el gobierno sean descendientes de Mahoma o que tengan familia con Mahoma. Y los suníes,
que es la mayoría de los musulmanes, no están de acuerdo con eso, sino que sea alguien escogido por ellos, ¿no? Por todo el pueblo, alguien que pueda guiarlos, que no necesariamente tiene que ser de la sangre de Mahoma o relación con ella. Luego empezaron otros califatos, el de Omeya, el califato de Abasida. Iremos avanzando. El origen del Islam, la división del Islam. Esta división, ¿qué ha causado? Bueno, los diferentes califatos se expandieron, porque como ustedes, yo les comenté, no solamente era algo religioso, sino algo político. Querían tierras más allá. Y llegaron un momento que llegaron, bueno, que para la redundancia, llegaron a España y conquistaron España por un tiempo, pero luego fueron expulsados. Los que están en color verde un poco bajito, más claro, son los suníes, que representan al 85% y se consideran de la rama ortodoxa, más pegado al Corán, ¿no? Son más tradicionales. Y el 10% de los chiíes, que son un poco más violentos, y entre ellos hay muchas disputas. Actualmente en Irán hay guerras porque el actual gobierno es chií, a pesar de que no tiene tanta gente a su favor, causa mucho conflicto porque quiere que los otros sean también chiíes, que los suníes sean chiíes, y esto causa un conflicto y constantes guerras en Irán y en Irak. Es una guerra interna, guerra entre ellos mismos, el mismo grupo religioso. También existen otras ramas, pero son solo el 5%. Algo interesante es que donde están los musulmanes es también parte de la ventana 1040, del grupo que falta evangelizar en el mundo. ¿Qué libros utilizan? Ellos utilizan el Corán, que fue revelado a Mahoma, pero Mahoma no lo escribió, lo escribieron personas posteriores a Mahoma, fue recopilado. Y el Corán tiene 114 capítulos o suras. Bueno, ellos no le dicen capítulos, le dicen suras, ¿no? Y algo particular es que solamente se lee en árabe. Cuando, cuando ellos viajan a diferentes países, porque en América también hay muchas mezquitas que son llamadas los lugares donde ellos congregan, son llamados mezquitas, tienen que aprender el idioma árabe para poder leerlo, porque solamente se recita en ese idioma, en el idioma árabe. También ellos aprueban la Biblia, pero el Torá, que son los 5 libros del Pentateuco de Moisés, también los Salmos, e increíblemente el Evangelio, y también creen que Jesús es un profeta. No niegan a Jesús, creen en Jesús y dicen que Él es un profeta y le llaman Isa. Isa. Para los musulmanes es el profeta Isa. Lo que no creen de Jesús es de que Él haya sido hijo de Dios y de que también haya resucitado. ¿Cuáles son los pilares del Islam? ¿A qué me refiero con pilares? Pilares, un buen musulmán debe de cumplir con todos estos pilares y ahí puede ser que pueda ir al cielo, ¿no? Ellos no tienen la total certeza y seguridad de que van a ir al cielo, pero cumplir con esos los ayuda. O sea, si Alá quiere, eso es lo que mencionan cuando le preguntan si están seguros que van a ir al cielo. No tienen una seguridad como los creyentes. ¿Y cuáles son estos pilares? Lo primero que debe de decir un musulmán, un nuevo converso, es: no hay más Dios que Alá y Mahoma, su profeta. Luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar 5 rezos diarios. Uno al salir el sol, al mediodía, en la tarde y al ocultarse el sol.
También tienen que dar limosna, limosna obligatoria para beneficiar a otras personas, ¿no? Esto es algo interesante porque como Mahoma era huérfano, se preocupaba también por las personas pobres que tenían necesidades. También deben de realizar un ayuno y es conocido como el mes de Ramadán. Ellos no pueden consumir agua, no pueden consumir agua ni ningún alimento hasta pasada la noche. En algunos lugares ni siquiera permiten que se laven los dientes. O si se lavan los dientes, no tienen que pasar nada de agua. Son muy radicales con sus costumbres. También tienen que tener una peregrinación a la Meca. Tienen que llegar a la Meca en la cual hacen giros continuamente y tratan de tocar la Kaala, que es aquel cubo donde se encuentra la piedra negra. Países con mayor cantidad de musulmanes, bueno, en el mundo. Vemos en el mapa la conquista musulmana y cómo se fue expandiendo poco a poco. ¿Sí? Se fue expandiendo. Esta parte, la parte del norte de África y parte de Asia es la que tiene mayor conversos musulmanes. ¿No? En el cuadro inferior izquierdo en el círculo vemos que es el segundo lugar de la segunda religión. En primer lugar está el cristianismo con un 33%, y el cristianismo no se refiere a los cristianos evangélicos, sino también a los católicos, a los testigos de Jehová y demás. Dentro de todos ellos mencionan cristianos. El Islam que tiene el 21%, que es la religión que está diciendo. Pero acá cerca, ¿qué pasa en los países más cercanos, en América Latina, los musulmanes? Argentina tiene 400.000 musulmanes, es el país que tiene más musulmanes en toda América del Sur. Venezuela, también Brasil. Venezuela 90.000, Brasil 40.000, Panamá 30.000, Colombia 10.000, Honduras 10.000 y Perú también tiene varias mezquitas, pero solamente tienen mil musulmanes. Acá en Lima hay tres mezquitas, tres lugares donde congregan, que están en Magdalena del Mar, en el Cercado de Lima y en San Borja. Está creciendo esta comunidad. También la mezquita más grande que está en Tacna, en la provincia de Tacna, que es la que está en la parte superior, si pueden verlo. La arquitectura es muy hermosa, ellos tienen ese tipo de arquitectura muy llamativa. También hay una mezquita que está en un asentamiento humano en Piura, que es esta, la segunda, y otra que está en una casona, no es una construcción como la de Tacna, sino es una casona que está en planes de construcción en Magdalena del Mar. Vemos que ellos están avanzando con su religión, y esta es la religión, la segunda religión que ha crecido más en el mundo. Y nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Realmente hay mucha necesidad de Dios, pero nosotros no estamos actuando. No lo estamos haciendo porque hay muchas personas que desean conocer a Dios, como estas personas que se han acercado a la religión musulmana. ¿Cuál es la diferencia entre los musulmanes y cristianos evangélicos? Bueno, la autoridad. Ellos consideran que su autoridad es el Corán y partes de la Biblia y tradiciones, ¿no? La autoridad de un cristiano de nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Parte de sus tradiciones, por ejemplo, de los musulmanes, está no comer cerdo y seguir algunas festividades. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Y tres personas en una sola esencia, que es Dios. Ellos no creen en la Trinidad, creen en un solo Dios. Y Jesús era su profeta. Jesús era un profeta, ¿no? Mahoma es el profeta en que ellos creen.
no creen en Jesús como Dios, ni como Hijo de Dios. Para ellos les parece algo sorprendente, o sea, imaginar de que cómo el Hijo de Dios iba a morir en una cruz. O sea, a ellos les parece algo inexplicable. Creemos nosotros en un Dios cercano, pero ellos no, ellos creen en un Dios lejano, superior al hombre. ¿En qué sentido? Ellos ven a Dios como alguien que está ahí, si hace algo mal, los va a castigar. Tienen mucho temor de Dios, en el sentido de castigo, de no cercanía. En cuanto al pecado, ¿no? Rebelión de todos contra Dios, consideramos que sea eso. En cambio, para ellos es falta de sumisión a Dios, ¿no? Falta de sumisión al Corán también. Para la salvación, nosotros creemos en la salvación por medio de la gracia, un regalo de Dios, por medio del arrepentimiento y fe en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Para ellos la salvación se puede obtener mediante obras, cumpliendo los 5 pilares, la oración, ir a la Meca. Pero aún y cumpliendo esas obras se sienten seguros de su salvación. La resurrección del cielo e infierno literales, ¿no? Para nosotros existe un cielo y un infierno en forma literal. Ellos creen en el paraíso y el infierno. Y algo particular de esto es que aquellas personas que son, ellos le dicen mártires, que mueren con bombas en su cuerpo, explotan ellos y explotan aquellas bombas, o sea, son suicidas, creen que al hacer eso les da acceso al paraíso. Y en el paraíso los hombres, los varones, va a ser un lugar hermoso donde puedan tener muchas mujeres a su disposición. Ese es el pensamiento que ellos tienen, ¿no? Creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús. Creemos en eso, pero ellos creen que Jesús no fue crucificado, que fue un profeta, pero no fue crucificado, que era otra persona que reemplazó a Jesús. ¿Cómo se convierten al cristianismo, no? Algo muy interesante es que ellos tienen visiones y nosotros nos puede parecer algo tal vez increíble, pero es así. Jesús se presentó ante Pablo mediante una visión y Jesús se presenta ante ellos con una visión, con visiones. Muchos sueñan con el camino o tienen visiones también despierto o pasan cosas sobrenaturales. Por ejemplo, recuerdo haber visto, perdió una maleta con la Biblia y algunos documentos y luego escuchó una voz que le dijo, abre el ropero y encontró la Biblia ahí, porque en estos países, a pesar de que supuestamente aprueban el Evangelio, es muy difícil encontrar un Evangelio o una Biblia, es muy difícil encontrarlo y ellos pueden ser hasta asesinados si son encontrados buscando estos libros sagrados para nosotros, por supuesto, la Biblia, ¿no? Ellos corren mucho peligro. Y esto no solamente pasa en Asia, en Irak, en los países árabes, ¿no? Porque no solo los países árabes son islámicos, hay países en África que hay muchos musulmanes en África y también en parte de la India, se ha expandido mucho más. No todo árabe, bueno, casi la mayoría, todos árabes son musulmanes, pero no solamente abarca a ellos, sino a otros lugares. No, Jesús muchas veces se presenta en sueños ante ellos. También ellos, por ejemplo, pueden tener mucha tristeza o pasan por una situación difícil y claman a Dios y Dios se muestra en sus vidas de modo particular. Muchas veces no necesitan que le compartan el Evangelio. Buscan de Dios y Dios se manifiesta en ellos. Pero lo que sí necesitan son Biblias y una vez convertidos buscar al Señor, ¿no? Buscar al Señor. Es muy difícil conseguir unas Biblias, hay algunas radios cristianas que ellos se contactan
dan su número y esas personas se contactan y estas radios donan estas Biblias en el idioma árabe, donan para que ellos puedan leer y conocer más de Dios, nuestro Padre. Y ellos corren un riesgo también al hacer esto, pero lo hacen por amor a la obra y al mandato de nuestro Señor Jesús, ¿no? Recuerdo un misionero que vino a mi iglesia, él hacía esto y había sido reportado, pero aún así él pensaba regresar, aunque haya sido reportado y también fue encarcelado, regresar para seguir, porque hay muchos musulmanes que tienen necesidad. También hay algunos medios de televisión que por ejemplo, ellos al instalar los canales, eh, prohíben ver estos canales entre ellos mismos, ¿no? Se prohíben y no permiten ver estos canales. Pero recuerdo que vi un testimonio de un hermano que él tenía esa curiosidad y empezó a ver algunos canales de musulmanes convertidos al cristianismo, donde ellos eh, muestran en el Corán que Jesús realmente es Dios, ¿no? Hacen una comparación y les explican y ellos entienden el Evangelio. También otra manera de compartir el Evangelio es haciéndose amistad con los musulmanes, amistad no en un sentido de confrontar, sino de hacerse amigos y poco a poco hablarles de Jesús. Y eso veremos un poco más aquí, ¿no? Algunas sugerencias para evangelizar a un musulmán es como lo mencioné, no atacarlos, no confrontarlos la primera vez que lo conoces y seguir una pelea, una disputa que realmente no te va a llevar a nada, sino haciéndote amigo de ellos, conociéndolos, ayudándolos, mostrarse amigo, ¿no? Amar al prójimo, como dice la palabra de Dios, y luego encontrar un momento y hablarle de Jesús, hablarle de quién es Jesús, hablarle del perdón, de que Dios es amor, porque ellos no tienen ese concepto de que Dios es amor, sino el concepto de que Dios es un Dios duro que los puede castigar, ¿no? Castigar por su desobediencia, que no van a ir al cielo, no tienen la seguridad de salvación, no la tienen. Escuché a un pastor que tenía una entrevista, un pastor árabe musulmán convertido, que tenía una entrevista con un canal de televisión y le preguntó, ¿no? ¿Qué consejos tienes tú para poder evangelizar a un musulmán? Y él justo dio estos consejos, ¿no? De que ellos no consideran que Dios es amor. El perdón, por ejemplo, el perdón para ellos es algo que no, ellos están eh, con la ley del camaleón, ¿no? Si tú me dañas, yo también te voy a dañar, ¿no? Y ellos no conocen sobre el perdón de Dios, evangelizarles de entrar por esa manera, también hablarles de Jesús, si Jesús ha reconocido, ellos reconocen como Jesús como un profeta, deben de creer lo que este profeta dice de sí mismo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros como creyentes? Nosotros podemos orar por ellos, por su salvación, en el mes de Ramadán, donde ellos no comen alimento hasta llegada la tarde, la noche, cuando el sol se oculta, recién pueden comer una vez al día. Esos días ellos tienen visiones. Dios utiliza ese tiempo y se manifiesta ante ellos. Nosotros podemos orar por su salvación, también dar para ellos, para su obra, porque los cristianos sufren continuos ataques de parte de su familia. Ser cristiano en esa parte del mundo es muy peligroso. También no tienen Biblias, es muy difícil conseguir Biblias, dar para eso, para su sustento, para Biblias, movilizar también.
compartir con otros esa necesidad, ¿no? También ir, si Dios pone en tu corazón, ir a estos lugares para compartir a estas personas y enviar, si tú participas en una iglesia, eh, mismo para que pueda tener esta visión de en algún momento enviar a alguien que esté dispuesto a esta obra, a compartir el Evangelio, porque Dios quiere que compartamos el Evangelio a todas las personas y por el mundo predicar y hacer discípulos.